Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Amor Mejías. Voy a estar hablando de la esclavitud en América colonial. Se menciona que la esclavitud existe desde tiempos antiguos y fue empleada para la producción industrial o comercial. Esto se originó en las ciudades de Grecia y el Imperio Romano, donde la esclavitud se convirtió en un factor importante en la economía, desempeñando un papel fundamental en la historia y realizando diversos trabajos forzados a los esclavos. ¿En qué consistió los mecanismos de explotación y esclavitud empleados en América colonial? Los mecanismos que se emplearon en la explotación y la esclavitud en América colonial, en donde la esclavitud africana alcanza su pico más alto en la historia, se emplearon migraciones forzadas de africanos a América. También se menciona que los españoles encontraron más fácil explotar grandes imperios como lo fueron los indígenas de América Central y los Andes, preservando sus costumbres sociales, tradicionales y su sistema de tributo y evangelizándolos. También establecieron aliados indígenas como sucedió con los aztecas, donde la principal fuente de trabajo para los nativos fueron las minas en México y Perú, donde se les ofrecía salario o se les regía por sistemas tributarios. También forzaron a los indígenas a la agricultura, combinándolos con trabajos forzados e incentivos comerciales. Por otra parte, a causa de las enfermedades traídas por los europeos, los cuales afectaron a indígenas, dejaron zonas despobladas, lo cual no se podía producir bienes para la exportación, por lo cual los españoles decidieron experimentar con la importación de esclavos africanos. Por otra parte, también se implementó la utilización de mano de obra de los europeos pobres, más que todo cuando se dio la crisis económica del siglo XVII, en el cual el contrato de enganche, ya que ellos no podían pagar los costos del viaje, consistía en vender su fuerza de trabajo a cambio de pasaje. Esta fuente de mano de obra fue frenada luego de que terminó la crisis económica del siglo XVII. Por esta razón, los enganches se vuelven más costosos, pero debido a que descubrieron que la explotación de azúcar era rentable, así que aunque el costo de los esclavos africanos era elevado, eran traídos para desarrollar las actividades de explotación. Cuando se da la comunicación comercial con África, la cual es establecida por los portugueses y construyen su imperio comercial, los africanos se vuelven los esclavos con menos valor en el mercado. Se menciona que en Perú, en el año 1555, habían 3.000 esclavos africanos y la mitad estaban establecidos en Lima juntos a sus amos españoles. Se menciona que los esclavos eran vendidos por todo el virreinato del Alto Perú y Chile, los cuales cumplirían diversas labores económicas: la minería de oro, agricultura y las granjas llamadas chacras que abastecían a los pobladores eran atendidas por esclavos africanos. También se menciona que al sur de Lima, en las haciendas, se usaban 40 esclavos por unidad y en las zonas azucareras y viñeras unos 20.000 esclavos. También fueron empleados los esclavos para el cultivo de caña, de azúcar y empleados también para el cuidado de ganado. Por otra parte, también se menciona que los esclavos desempeñaron funciones importantes como muleros en el sistema de comunicación, también en la construcción de obras importantes, en ventas ambulantes y en la pesca. En el siglo XVII se menciona que que africanos, afroamericanos o esclavos ejercían sin impedimento la maestría en sastrería y que los maestros de zapatos eran africanos. En Perú se desarrolló una forma de propiedad de esclavos, se alquilaban esclavos. Por otra parte,
Como vemos en el gráfico, dice que el crecimiento de la población de esclavos en Lima era acelerada y se menciona que en 1585 eran unos 4.000 y en 1590 aumentaron a unos 7.000. En el de 1614 eran unos 11.000 y en 1640 unos 20.000 esclavos, por lo que en el siglo XVI la mitad de Lima era negra. Un caso de esclavitud que se dio fue el de los indígenas a vías de desarrollo. Ubicación espacial y temporal en Brasil, al noreste del Río de Janeiro, entre 1540 y 1570. Se daban trabajos forzosos o con salarios, les pagaban. Eso se conseguía mediante corridas organizadas o por la compra de alguna tribu. Se involucraban los portugueses y los indígenas, los cuales morían por enfermedades que traían los europeos. Otro caso de esclavitud que se dio fue la africana, que se dio en las plantaciones de azúcar en Brasil. Ubicación espacial y temporal se da en Brasil, Bahía y Pernambuco en el siglo XIV. Las labores que realizaban eran la siembra y el corte de la caña de azúcar. Se menciona que en Brasil en el año 1820 se tenían unos 170 esclavos en las haciendas azucareras. Esto realizaban trabajos forzosos donde los propietarios ejercían violencia física y psicológica. Se involucró la corona portuguesa, los propietarios de las plantaciones, comerciantes de esclavos y los esclavos africanos. La conclusión. ¿Qué impacto tuvieron estas poblaciones en el desarrollo económico de las colonias? El impacto que tuvieron esas poblaciones, como lo fueron los esclavos africanos y los indígenas, era fundamental para el desarrollo económico de las colonias americanas, debido a que la principal fuente de producción de estas riquezas eran los trabajos forzosos que realizaban los esclavos en las azucareras, cafetaleras, construcciones y como muleros. ¿Cómo se relaciona esto con las estructuras sociales basadas en la raza implementadas por los colonizadores? La, la relación con las estructuras sociales basadas en la raza impuestas por los colonizadores son estructuras que establecieron jerarquías en donde el origen étnico determinaba la posición social y las oportunidades que tenía cada persona. Se menciona que en la cima están los españoles, los cuales tenían poder político, económico y religioso. Luego están los criollos, los cuales nacían en América, poseían tierras, pero con menos poder adquisitivo. Y por último estaban los mestizos, los indígenas y los africanos, los cuales eran considerados inferiores y sin valor y sin derechos, siendo así esclavizados y explotados a ejercer diversas labores. ¿Cuáles fueron sus consecuencias a nivel humanitario? Las consecuencias a nivel humanitario fueron grandes. La muerte de miles de indígenas a causa de trabajos forzados y por las enfermedades traídas por los europeos también perdieron la libertad y apartados de sus familias, pérdida de su cultura, sus tradiciones. Los africanos también sufrieron a causa de su venta y trasladados a diferentes lugares en donde la mayoría morían antes de llegar, perdiendo también su libertad y derechos, tratados con violencia y siendo discriminados, sin condiciones sanitarias en buen estado y alimentos y alimentarias no favorables para ellos.
Este es mi video. Finalizo con las referencias. Buenas tardes.